Llevamos miles y miles de años usando barcos para el transporte. Hoy en día el 90% del comercio mundial se realiza a través de los océanos. A lo largo del desarrollo de las civilizaciones modernas, a pesar de los peligros, los seres humanos siempre han atravesado los océanos aun a riesgo de su propia vida. Hasta mediados del siglo XX se carecía de la capacidad para hacer previsiones meteorológicas precisas. Y el resultado fue que probablemente se perdieron miles de millones de dólares en los océanos a lo largo de la historia de la navegación marítima. ¿Cuántos barcos se han perdido? ¿Y cuántas riquezas se han acumulado en el fondo de los océanos a lo largo de los siglos? El fondo marino es un verdadero Eldorado. Hay más oro y plata en las Bahamas que en el Banco de España en Madrid. Está surgiendo una nueva fiebre del oro, una carrera en la que los cazadores de tesoros se codean con los inversores, siempre en busca de nuevos filones. Estoy seguro de que veremos buenos resultados si seguimos buscando naufragios. ¿Cuántos naufragios y cuántas páginas olvidadas de la historia marítima y de nuestro patrimonio colectivo? Es un legado muy importante para todos. No se vende, no se saquea. Los naufragios se están convirtiendo en objetivos estratégicos y económicos y los gobiernos han entrado en la carrera. Estas compañías de cazatesoros están arrasando. Nunca hemos visto un buen cazador de tesoros. Y mientras los cazadores de tesoros y los guardianes de la historia se enfrentan, los barcos naufragados están en peligro. En unas pocas generaciones, los viejos discos duros del pasado se habrán borrado y el legado para las generaciones futuras será un electrocardiograma plano. Ya sea por un error humano, por un problema técnico o por los caprichos de la meteorología, los naufragios siempre han formado parte del transporte marítimo. Hay que ser humilde con el mar. No se le puede vencer, hay que adaptarse al mar. Es una realidad de la que solo somos conscientes cuando ocurre algún incidente cerca de nuestras costas o cuando se ve afectado un gran crucero. El resto de los accidentes permanecen en la oscuridad. Si observamos bien los datos, todos los años se producen 110, 120, 122 naufragios de barcos de más de 300 toneladas. Eso significa que por término medio en los mares de todo el mundo, cada 3 días se hunde un barco. Michel Lourd, un experto en arqueología subacuática de prestigio internacional, dirige el DRANS, el Departamento de Investigación de Arqueología Subacuática y Submarina. Desde hace 4 décadas, sus misiones le han llevado a todos los océanos del planeta. Los barcos siempre se han usado para transportar a largas distancias las mercancías más pesadas. A lo largo de toda la historia de la humanidad, desde que empezamos a colonizar los mares, hemos usado barcos. Y sabemos que cuando subimos a bordo existe el riesgo de naufragar. El fondo del mar está repleto de naufragios, en especial en las zonas en las que el tráfico marítimo ha sido especialmente intenso. Si añadimos las batallas marítimas, los buques de guerra, etc., hay restos por todo el planeta. Alimentos, carburantes, productos de consumo y materias primas. El 90% de todo lo que consumimos se transporta por el mar. Una flota formada por 60.000 barcos asegura el flujo sanguíneo del comercio internacional, transportando mercancías a lo largo de rutas marítimas utilizadas durante siglos. Pero ¿cuántos de esos barcos no llegaron nunca a su destino? Es muy difícil calcular cuántos barcos naufragaron en una zona geográfica definida, pero sí hacer una estimación considerando las diferentes potencias coloniales a lo largo de la historia.
Llevan produciéndose naufragios desde hace 2000 años. ¿Es razonable pensar que cada año se perdían 1 millar de barcos? Yo creo que sí. Recientemente, en el marco de una iniciativa para cartografiar exhaustivamente el fondo de los océanos, los 195 países miembros de la UNESCO se reunieron para valorar los datos y presentaron sus estimaciones. Habría 3 millones de naufragios en el mundo. Podría haber muchos más y también muchos menos. Es muy difícil evaluar cuántos han sobrevivido, si aún queda algo de ellos. La desaparición de muchos de esos barcos no se registró en ninguna parte. 3 millones es una buena estimación, sí, pero es un cálculo aproximado. Podrían ser más o podrían ser menos. Para muchos arqueólogos subacuáticos, esa es una estimación muy conservadora. Según las grandes teorías de los grandes científicos, habría 3 millones de pecios en el fondo del mar, pero nadie lo sabe con precisión. Pensamos que hay 6.000 barcos hundidos del Reino Unido, pero sabemos que a lo largo de la historia se perdieron al menos 37.000 naves. Cualquier cifra que demos estará por debajo de la realidad. Aunque los océanos cubren el 70% del planeta, solo se ha explorado menos del 5%. ¿Qué hay en el fondo del mar? La humanidad lleva navegando miles de años. Es una cifra realista y posiblemente haya muchos más restos de los que creemos. No sabemos nada. Aún quedan por descubrir los mayores naufragios del mundo. En mi opinión, el mayor número de pecios se encuentra en el mar del sur de China. El estrecho de Malaca, una vía de paso legendaria entre el Océano Pacífico y el Océano Índico, es la ruta marítima más transitada del mundo. Y Singapur es su puerto principal. Si miramos al pasado, todo el mundo venía a comerciar aquí. Este ya era un gran centro de intercambios comerciales, cuando Europa aún seguía en la Edad de Piedra. Es aquí donde Michael Hatcher, capitán de la Marina Mercante Británica, hizo sus primeras inmersiones como cazador de tesoros. Vine a Singapur por primera vez en el año 1973. Fue entonces cuando encontré mi primer tesoro. Y desde entonces estoy enganchado. Para ganarse la vida, Hatcher vendía al peso el acero que recuperaba de los barcos hundidos durante la Segunda Guerra Mundial. Hasta que un día se topó por casualidad con algo diferente al acero. Yo no sabía nada de porcelana. Así que recogí algunas piezas y se las llevé a Christie's en Ámsterdam. Comenzaron a llamarme desde Christie's y les llevé una taza. Ellos me dijeron, ¿tiene idea de lo que vale eso? Yo contesté, $5. Y me dijeron, ¿qué le parece 5.000? Y yo les pregunté, ¿cuántas quieren? Y ellos, ¿cómo? ¿Es que tiene más? El buceador había descubierto sin saberlo el Nankin, una embarcación que se había hundido en 1750 al chocar con un arrecife de coral, con una auténtica mina de oro a bordo. Era la primera vez que se encontraba una cantidad semejante de porcelana.
En Ámsterdam, la gente hace cola durante horas solo para contemplar el tesoro del Nanking. Inmediatamente lo que enseguida se conoció como la porcelana de Hatcher entró en la historia como un tsunami. Tanto el número como la variedad de las piezas de porcelana puestas a la venta es extraordinario. Algunas vajillas tienen hasta 144 piezas. Y todo el cargamento del Nanking fue subastado en Ámsterdam. Recuperamos unas 27.000 piezas y todo el mundo decía, es demasiado, inundará el mercado y hará que los precios caigan. Al contrario, despertó el interés del mercado y arrojó nueva luz sobre la historia de la porcelana china. Las 27.000 piezas de porcelana china se vendieron en pocos días a compradores llegados del mundo entero. By Hatcher, el hombre que descubrió Un premio de casi 10 millones de dólares para Hatcher y su equipo. Estoy asombrado. No me lo puedo creer. Que si me considero un cazador de tesoros. Esa es la forma romántica de describir este trabajo. Yo me veo como un recuperador de cargamentos. Tanto si se consideraban cazatesoros o recuperadores de cargamentos, muchos exploradores atraídos por la historia de Hatcher zarparon rumbo a las profundidades que, según los expertos, aún siguen ocultando muchas sorpresas. Se encontrarán miles de pecios con cargamentos increíblemente ricos a bordo. Y para encontrar los cargamentos más importantes, hay que ir a La Habana, donde se concentraban los grandes galeones españoles. Existe un dicho al respecto: hay más oro y plata en el estrecho de las Bahamas que en el Banco de España en Madrid. La fiebre del oro. En el Reino de España, al siglo XVI se le conoce apropiadamente como siglo de oro. Durante más de 150 años los españoles saquearon el oro, incluso de las tumbas del Nuevo Mundo. Cuando tienes en tus manos un lingote de oro, una moneda de plata, una esmeralda o una perla, estás tocando el fruto de un genocidio. Todos esos materiales empezaron su vida en las minas de Colombia, de México, de Perú, donde miles de esclavos, indígenas y africanos fueron asesinados para enriquecer al Reino de España. Los tesoros robados en América se cargaban en grandes barcos y eran transportados a la isla de Cuba. Después, los galeones zarpaban en convoyes desde el puerto de La Habana para atravesar juntos el Atlántico. Ese tráfico naval tan grande tiene una media anual de unas 4.000, prácticamente 4.000 embarcaciones entraban al puerto de La Habana. Hasta un punto que durante el siglo XVI y gran parte del XVII no es la villa de La Habana lo importante. Lo importante es el puerto, la bahía. Estamos hablando que en esos 150 años pasan por La Habana alrededor de 200.000 kilogramos de oro y 16 millones o más de 16 millones de kilogramos de plata. Se trae mucho oro de caudales, no solamente vienen en lingotes, barras, tejos, piezas para fundir, sino también discos también. También vienen en monedas. Más de 3.000 barcos reposan en los fondos marinos que rodean la isla. Pero más que su número, es el valor estimado de su carga lo que atrae la atención de los cazatesoros. Cuba es el ejemplo perfecto de un país que tiene unas posibilidades enormes de recuperar esas riquezas. En nuestra base de datos tenemos registrados muchos barcos que se perdieron en las costas de Cuba o en sus proximidades, que transportaban riquezas considerables. Solo uno de esos cargamentos podría valer centenares de millones de dólares.
4 millones de toneladas de oro y de plata fueron enviadas al otro lado del Atlántico. A lo largo de todas las grandes rutas marítimas del planeta, los barcos han diseminado sus riquezas por los fondos oceánicos. Y según los expertos, las cantidades son vertiginosas. En nuestra base de datos de más de 10.000 naufragios, un centenar de ellos tienen un valor de 50 millones de dólares o más. Algunos podrían valer incluso más de 1.000 millones de dólares. Eso nos permite imaginar la cantidad de riquezas que se perdieron en los océanos en 2000 años de transporte marítimo. De acuerdo a las fuentes históricas y los datos que he podido consultar, un tercio del oro, de la plata y de otros metales y piedras preciosas extraídos por el hombre se han perdido en el mar. El descubrimiento de estos naufragios representa en última instancia la promesa de un nuevo filón económico con un valor estimado en miles de millones, algo que no ha pasado desapercibido para los inversores y los gestores de activos de metales preciosos reunidos aquí en Zúrich. Aún hay una cantidad enorme de riquezas en esos naufragios. Representan recursos por valor de 100.000 millones, según algunos expertos. Un recurso económico muy importante. Estoy convencido de que veremos buenos resultados si seguimos buscando esos naufragios, las riquezas que los antiguos pusieron en marcha. Una mina de oro es posible, pero su explotación no es a cielo abierto, y antes es necesario encontrar los pecios susceptibles de contener esos metales preciosos. Es aquí en Sevilla donde los arqueólogos, los científicos y los cazadores de tesoros coinciden bajo un mismo techo. Existía una burocracia muy estricta. Cuando un barco se hundía y había algún superviviente, se realizaban informes que se guardan en los archivos. En esos informes se detalla cuáles han sido las circunstancias, cuál era la climatología, cuáles son las condiciones que motivaron el naufragio. El Archivo General de las Indias alberga 9 kilómetros lineales de valiosos documentos en los que se registran todos los viajes de los barcos españoles. El 10% de todos esos barcos se hundieron. ¿Pero dónde exactamente? Porque en la época los sistemas de GPS no existían. Muchos barcos zarparon desde el Nuevo Mundo cargados con oro y plata, y muchos se hundieron, pero había muy pocos datos de navegación. Un archivo que diga, este barco zarpó de La Habana en 1580 y se hundió en algún lugar entre La Habana y España, para nosotros no tiene ningún interés. Necesitamos datos de navegación precisos para limitar la zona de exploración para que resulte rentable. A pesar de que los mapas y los documentos de la época carecen de precisión, los avances tecnológicos de los últimos años permiten hoy llenar esas lagunas del pasado. Hoy es posible encontrar la aguja en el pajar, por muy laboriosa que resulte la tarea. Nosotros delimitamos una zona de búsqueda. Después nuestro barco va a esa zona y despliega el sonar que llevamos. Cartografiamos exhaustivamente el fondo marino hasta que encontramos el pecio o bien abandonamos. Ahora, con la llegada de los vehículos submarinos autónomos, de la nueva tecnología robótica y de los nuevos sensores, el trabajo de los exploradores es más fácil y más rentable. El sonar nos permite detectar objetos de 1 centímetro y con el láser hasta de 1 milímetro. Las herramientas se perfeccionan. Actualmente la fotogrametría nos permite reconstruir virtualmente los fondos marinos. La tecnología ha pulverizado la barrera de las profundidades. Los límites de la inmersión científica se encuentran alrededor de los 70 metros. Reunir un equipo multidisciplinar más allá de los 300 metros es impensable para el ser humano.
Hoy casi hemos llegado a lo que en el pasado era ciencia ficción. Hace apenas 5 o 6 años hablábamos de sumergirnos en las profundidades y ahora se ha convertido en nuestra vida cotidiana. Prácticamente ninguna zona del fondo oceánico es inaccesible. Desde los 150 metros, la profundidad del Canal de la Mancha, hasta los 4.800 metros del Atlántico. Es decir, 1.600 metros más de profundidad que los restos del Titanic. El futuro ha llegado, existen los robots. Aunque el Titanic reposa a 3.800 metros de profundidad, hace ya 20 años que sus restos fueron explorados. Independientemente de la profundidad a la que estén, los pecios ya no están fuera del alcance de la codicia humana. Y las enormes riquezas que contienen han abierto el apetito de los estados que se han unido también a la caza del tesoro. Hemos encontrado, 307 años después de su hundimiento, el galeón San José. Encontrar el San José, un galeón español hundido en 1708 por la Armada Británica frente a la costa de Cartagena, fue una apuesta personal de Juan Manuel Santos, entonces presidente de Colombia. En 2015, tras años de investigación, su equipo localizó el galeón a 300 metros de profundidad frente a la costa colombiana. Se trata de un barco del rey de España que llevaba una carga muy importante, unas 200 toneladas de oro y gran cantidad de esmeraldas. Las esmeraldas de Colombia, el oro de las minas de Perú. Bajo los restos, los cañones y las ánforas, 17.000 millones de dólares aguardan pacientemente al gobierno colombiano. Es el tesoro más grande jamás encontrado. El gobierno colombiano anunció, en primer lugar, que tenía intención de investigar los restos de ese pecio de una forma ejemplar. Proteger el patrimonio cultural de Colombia. El gobierno dijo que reuniría al mejor equipo del mundo para llevar a cabo la excavación, pero se puso en contacto con cazatesoros estadounidenses y les dijeron: reúnan a sus equipos. Existe una pequeña diferencia entre la voluntad científica y el confiar el trabajo a cazadores de tesoros sin vocación de investigar de forma científica. Hoy el San José sigue reposando a 300 metros de profundidad. El gobierno colombiano carece de los medios para financiar las operaciones de recuperación. Para recuperar este tesoro recurría a empresas privadas y a pagar sus servicios, cediéndoles una parte de la carga. Una práctica condenada contundentemente por organizaciones para la protección del patrimonio como la UNESCO. Esos estados se darán cuenta de que esa no es una buena solución. Nunca hemos visto un solo caso de un buen cazador de tesoros. En el mejor de los casos gana mucho dinero, en el peor nada. El patrimonio puede destruirse y quedarte con las manos vacías. La financiación de las operaciones que permiten recuperar cargamentos sumergidos es un verdadero dilema. Por un lado es una batalla entre los cazadores de tesoros y sus socios potenciales, y por otro los guardianes del patrimonio marítimo. Explorar las profundidades no es barato. Si quieres un barco capaz de operar un vehículo por control remoto, necesitas $35.000 por día. Y si quieres recuperar un barco de la Segunda Guerra Mundial a 4.000 metros de profundidad, hay que añadirle un cero a eso. Las operaciones de exploración en aguas profundas son muy caras, entre 1 y 3 millones de dólares al mes. Millones de dólares. Ese es el precio que hay que pagar para participar en la caza del tesoro. Un precio que solo compañías como Odyssey Marine Exploration pueden permitirse. Una empresa cotizada en bolsa con sede en Tampa, Florida. Uno de los pesos pesados de la industria de la recuperación de metales preciosos. Odyssey Marine Exploration lleva desde 1994 dedicándose con éxito a la exploración marina. Durante los primeros 20 años, la compañía se concentró en la búsqueda de pecios que contuvieran cargamentos en buen estado y que pudieran venderse. A Odyssey ya le tocó el premio gordo.
En 2007, esta empresa privada desembarcó en el aeropuerto de Tampa 17 toneladas de oro y de plata en monedas y lingotes. El botín procedía de una fragata española llamada Nuestra Señora de las Mercedes, que se había hundido en 1804 frente a la costa de Portugal. Lo encontraron y llevaron a Estados Unidos monedas de plata por valor de 500 millones de dólares. Había aproximadamente unas 590.000 monedas. El cargamento de la fragata Mercedes es el mayor tesoro jamás sacado a la superficie. Recuerda al oro, sobre todo cuando lo pones al sol. ¿Es la providencia? Sí. Odyssey tardó 10 años en encontrar el barco y sacar el tesoro. Fue una proeza técnica y el comienzo de una batalla judicial sin precedentes. Y esas personas se apresuraron a reclamar ante un tribunal de Tampa, Florida, su derecho a la propiedad del pecio, con la esperanza de que, obviamente, un juez estadounidense les dijera: por supuesto, señores, ustedes lo encontraron en aguas internacionales, es suyo, pero no iba a ser tan sencillo. Lo que Odyssey ha hecho es moral y legalmente inaceptable. Se le exige a los cazadores de tesoros que devuelvan todas y cada una de las monedas y todos los objetos que se hayan llevado. España reclamó finalmente el botín. Las autoridades de Madrid declararon la fragata Mercedes patrimonio histórico, subrayando el carácter militar del barco, hundido en combate por una fragata británica. El gobierno de España interpuso una querella ante los tribunales de Estados Unidos contra esta compañía de cazatesoros por entender que eran fragatas buques de Estado y que por tanto el barco y su contenido pertenecían a España. Tras un juicio que duró 5 años, la Corte Suprema de Estados Unidos condenó a la compañía Odyssey a entregar todo el tesoro a España. Fue una sentencia pionera. Se basaba en la inmunidad soberana, un principio de la legislación estadounidense, según el cual un barco militar seguirá siendo siempre propiedad del país bajo cuya bandera navegó. Inmediatamente, 2 aviones de la Fuerza Aérea del Ejército Español, acompañadas por la Guardia Civil, fueron a Estados Unidos, recogieron el cargamento, las 600.000 monedas, y inmediatamente vinieron a España. Este patrimonio histórico no puede ser vendido. Tiene que estar expuesto en un museo. Debemos luchar con quienes quieren recuperar objetos hundidos. Los cazatesoros son personas de ese momento histórico que, si no se les pone coto muy firmemente y toda la opinión mundial les condena tan severamente como se condena a quien viole a un niño o a una niña, en apenas 10 años van a hacer desaparecer todo el patrimonio colectivo de los pecios de cualquier periodo colectivo de la historia. Estas compañías de cazatesoros están arrasando. Las 600.000 monedas están custodiadas en el Museo Nacional de Cartagena, en España, donde se exponen algunas piezas y el resto están almacenadas en una bóveda acorazada. Recuperamos casi 600.000 monedas, casi todas idénticas, 600.000 ejemplares del mismo objeto. Conservamos una muestra representativa y fotografiamos cada moneda por ambas caras en alta definición. El caso de la fragata Mercedes es emblemático de esta guerra que enfrenta por un lado a quienes recuperan los tesoros y buscan un beneficio, y por otro a quienes pretenden conservarlos. Eso no es patrimonio cultural. Esos bienes fueron fabricados con fines comerciales. No fueron vendidos porque se hundieron a causa de un accidente. Vendan 590.000 de esas 600.000 monedas a los coleccionistas y dejen que el país disfrute de ese beneficio económico. ¿Por qué no vender parte para financiar nuevas excavaciones? ¿No son todas las monedas iguales? Efectivamente, querido amigo, las 600.000 monedas de la fragata Mercedes u otras de otros buques españoles o franceses, si se venden da mucho dinero. Yo les sugiero que vendan ustedes todos los cuadros que hay en el Louvre, empezando por la Gioconda. Propongo que de las 8 columnas que tiene el templo de la Madeleine que construyó Napoleón, se vendan 7
porque están repetidas. Los capiteles son idénticos. Por favor, es una discusión impensable en un museo nacional. Podría aplicarse ese razonamiento a todo. No necesitas tener 10 platos de porcelana china. Guardas uno y vendes el resto, etc. Es evidente que ese razonamiento, y cualquiera que lo aplique, no está pensado correctamente. Cuando sabemos que es una operación comercial y se dice que se va a preservar una parte de la historia, en realidad esa parte es mínima. Es decir, la parte que no tiene ningún valor, que es la menos interesante y la peor conservada. Todo lo demás se negocia porque tiene valor. Si los cazatesoros son los únicos capaces de llegar hasta esos barcos hundidos, ¿cómo se puede garantizar que no destruirán los objetos sin valor comercial para optimizar sus costes y recuperar la mayor cantidad posible de objetos valiosos en el menor tiempo posible? Según ellos, la postura adoptada por los arqueólogos y las instituciones de protección del patrimonio no es realista. La comunidad científica, que influye en las políticas gubernamentales, se opone radicalmente a un modelo comercial. A nivel mundial, la tendencia parece ser no intervenir. La ONU, a través de la UNESCO, que es el organismo que se ocupa de este tema, prefiere dejar los objetos in situ. Ya que están allí, déjenlos allí. Odyssey y la mayoría de las empresas dedicadas a la recuperación de tesoros basan su discurso en uno de los párrafos de la Convención de la UNESCO. Ahí está escrito, blanco sobre negro, que la conservación in situ debe ser una prioridad. Según ellos, la Convención cierra la puerta a cualquier tipo de explotación comercial. Es totalmente falso. La UNESCO en ningún momento dice que los objetos tienen que quedarse en el fondo del mar. La UNESCO dice, sin tener ni los conocimientos técnicos, ni los medios, ni la capacidad de investigación. La primera opción es dejarlo in situ, formar un equipo científico, disponer de los medios técnicos, tener el dinero suficiente, tener un laboratorio de conservación y restauración. Y una vez que esto ocurra, los objetos y los yacimientos se excavan y se sacan. La Convención dice dejar el patrimonio cultural subacuático allí donde esté si no existe un proyecto sólido. Recuperar los cargamentos sumergidos es posible ahora, pero debe hacerse de acuerdo con un protocolo de conservación supervisado y controlado por los arqueólogos de la UNESCO, y una vez en la superficie no vender nada. Como puede bucear, el hombre busca esos tesoros, los coge y los saca al mercado. Muchos objetos se pierden. Debemos preservar este patrimonio para el futuro, para la humanidad. Esta herencia subacuática es esencial. Es necesario proteger todas las huellas que la humanidad ha dejado en los océanos. No venderlas ni saquearlas, son principios éticos. Esa propuesta plantea un problema. ¿Quién va a pagar todo eso? ¿Los contribuyentes? Francamente, todo el mundo tiene necesidades más acuciantes que sacar a la luz ese patrimonio cultural. Todos los países del mundo tienen problemas mucho más urgentes que financiar la recuperación de los pecios o la restitución del patrimonio cultural. Yo creo que podría haber un modelo que aúne el aspecto comercial y todo lo relacionado con la arqueología, la historia y el conocimiento académico, para conservarlo y difundirlo al mismo tiempo. Otro naufragio descubierto recientemente por Odyssey ha demostrado que la colaboración entre las empresas privadas y el sector público podría resultar beneficioso para todos. Es el caso del SS Gersopa. Odyssey tenía un contrato con el gobierno británico para recuperar la plata a bordo del SS Gersopa.
El Gersopa era un buque mercante inglés que navegaba en 1941. Viajaba desde la India hasta el Reino Unido con 110 toneladas de plata para la Casa de la Moneda de Londres. De hecho, escaseaba la moneda. Se necesitaba para apoyar la economía de guerra. Cuando se aproximaba a la costa irlandesa, el SS Gersopa se quedó sin combustible. Forzado a separarse del convoy que lo protegía, el barco fue torpedeado y hundido por un submarino alemán el 17 de febrero de 1941. El barco fue localizado en 2011. Reposaba en un abismo a 4.800 metros de profundidad. Gracias a una proeza tecnológica sin precedentes, la empresa Odyssey, a petición del gobierno británico, sacó a la superficie más de 60 toneladas en lingotes de plata. La plata estaba a 4.800 metros de profundidad. Esos son 1.600 metros más de profundidad que el Titanic. Luego se fundió la plata. El Estado recibió su parte y Odyssey también. 3.000 lingotes de plata con un valor total de 210 millones de dólares. Un premio que se repartieron Odyssey y el Tesoro británico. Pero la historia no terminó ahí. Cuando la excavación estaba acabando, sacábamos tanto fango como lingotes de plata. Me pidieron que buscara una solución. Gracias a la plata que habíamos recuperado, pudimos enviar esos bloques de lodo a un laboratorio para que los analizaran y conservaran. Era imprevisible, pero así pudimos sacar de la oscuridad unas 600 cartas. Eran felicitaciones navideñas, documentos comerciales y cheques. Eran cartas enviadas por oficiales del ejército británico, sus esposas, por misioneros y profesores del Raj británico a finales de 1940 a sus seres queridos. Estos documentos son instantáneas de la vida de los británicos en la India, destinadas a sus familiares en el Reino Unido. Es un hallazgo muy valioso que nos permite conocer la verdadera historia del SS Gersopa. Ofrece una visión general de los beneficios que pueden surgir de un enfoque comercial. En este caso, fue el enfoque comercial el que permitió trabajar a la ciencia. La colaboración entre lo público y lo privado también ha demostrado ser un éxito en algunos países del sudeste asiático, como Indonesia y Malasia, donde tradicionalmente los cazadores de tesoros comparten sus hallazgos con el gobierno. Cuando empecé en este oficio, yo trabajaba en Indonesia, Vietnam y Malasia. Esos países seguían la política de colaborar con compañías privadas. Los gobiernos recibían el 50% y la empresa se quedaba con el resto. Se guardaba una muestra representativa para los museos, pero la mayor parte se ponía a la venta. Esos acuerdos permitieron a los gobiernos financiar la investigación de los pecios y enriquecer sus museos sin tener que sufragar los gastos de la exploración. Aunque los cazatesoros asumían todos los riesgos, al final la parte del tesoro que les correspondía les permitía financiar las excavaciones. Forman empresas conjuntas con compañías privadas que ponen el dinero y asumen todos los riesgos, que son riesgos muy importantes. Uno de los riesgos es el político. Puedes tener un buen contrato con el gobierno y cuando has sacado el tesoro y has hecho los trabajos de conservación, el gobierno puede darte las gracias y quedarse con todo. Pero debido a los abusos de algunos cazadores de tesoros, acusados de no declarar una parte de lo encontrado, el gobierno de Indonesia decidió no conceder más permisos de exploración. Lamentablemente, el resultado no fue el esperado. Las políticas también cambian. En 2010, Indonesia suspendió la concesión de permisos. Esa moratoria dejó el campo libre a los saqueadores. Ahora hay más saqueos que nunca. Para los pescadores de la región,
Recuperar unos pocos platos de porcelana para venderlos por un puñado de dólares se ha convertido en una fuente de ingresos más. No nadan en la abundancia precisamente y tienen que comer. Es muy tentador sumergirse para saquear un pecio. No tienen otra elección. Esto es lo que sucede. Los pecios son destruidos y dinamitados por pescadores que buscan tesoros para vender. En pocos años el mercado negro se ha disparado e Indonesia se ha convertido en la capital mundial del tráfico de antigüedades submarinas. Cuando alguien nos envía fotos diciendo, he visto esto, me lo ofrecieron para comprarlo, vemos claramente que si hay un producto en el mercado es porque hay saqueo y tráfico. Es muy difícil calcular su importancia. Las consecuencias de este tráfico son la destrucción de cientos de barcos hundidos y el enriquecimiento de las organizaciones criminales. Estas últimas compran todo lo que los pescadores encuentran y luego venden la porcelana y otras reliquias a precio de oro a coleccionistas sin escrúpulos. Una vez en el mercado, la procedencia de esos objetos resulta indetectable. La UNESCO carece de los medios financieros para vigilar todos los naufragios. ¿Cómo podríamos proteger todos los pecios estén donde estén? Tendríamos que poner una torre de vigilancia con un guardia en cada uno de ellos. ¿Cómo se puede proteger? No hay más que dos vías. La protección activa, que es con las fuerzas de policía y las fuerzas de las armadas nacionales, y la protección pasiva, que es instalar en el fondo del mar o bien los sistemas de grandes cofres, lo que llamamos caja fuerte, de strongbox, o de enrejados metálicos que impidan a los cazatesoros que penetren. En el segundo de los casos es muy complicado si hablamos de aguas profundas. En algunos yacimientos arqueológicos submarinos de fácil acceso, la UNESCO ha dispuesto medidas de protección. Pero estas medidas siguen siendo anecdóticas, porque solo protegen pecios conocidos cuyos cargamentos habían sido vaciados previamente. Frente a las costas de Sicilia se están instalando cámaras submarinas de vigilancia sobre pecios romanos y púnicos para controlar a los arrastreros que pasan por la zona. Cada instalación cuesta 150.000 euros y el mantenimiento 15.000 euros al año. ¿Quién lo va a pagar? Mientras las instituciones y los cazadores de tesoros se niegan a colaborar, algunos naufragios se han convertido en objeto de batallas geopolíticas. En este caso, el tesoro ya no es lo que contiene el barco, sino el lugar en el que se encuentra. Los pecios han sido considerados como una página de la historia sumergida de la humanidad, que merecía ser protegida, estudiada y valorada. Y ahora es como si hubiéramos plantado una bandera en la banquisa polar y dijéramos, el Polo Norte me pertenece porque planté aquí mi bandera. Durante varias décadas, Canadá financió la búsqueda de dos barcos hundidos, el Erebus y el Terror, desaparecidos en 1845. La misión de la expedición de John Franklin era conectar el Atlántico y el Pacífico a través del norte de Canadá. La expedición terminó cuando los dos barcos fueron aplastados por el hielo. Los barcos se hundieron. Nadie sabía dónde. Entre las tribus locales inuit corrían rumores y testimonios. Pero recientemente, los canadienses encontraron esos dos naufragios emblemáticos, los barcos Erebus y Terror. Acabamos de pasar justo por encima de un barco hundido. Creo que en pocos segundos podremos decir exactamente de qué se trata. ¿Cuál es la sensación? Es como ganar la Copa Stanley. Puede parecer una aventura de Indiana Jones, pero el primer ministro Harper había convertido en una misión personal el encontrar los restos de esos dos barcos legendarios. Se trata de algo más que de resolver un antiguo misterio compartido por Canadá y el Reino Unido. Canadá ya había señalado su situación. Los barcos están allí. Esa zona nos pertenece. Declaramos nuestra soberanía absoluta sobre ese territorio emblemático.
Pero la soberanía sobre esa zona marítima ha sido rechazada. Países como Estados Unidos consideran esa ruta comercial como un estrecho internacional y por lo tanto de acceso libre. Sin embargo, el gobierno canadiense considera que este paso estratégico forma parte integral de sus aguas interiores. Es uno de los dos puntos geopolíticos más calientes del mundo, junto con el mar de la China Meridional. Estados Unidos y otros países defienden que el paso del noroeste es un estrecho internacional. El descubrimiento de los restos de los dos naufragios se ha convertido en un argumento adicional para el gobierno canadiense. Mediante el control de este paso, que reduce en 1/3 la distancia entre el Atlántico Norte y el Océano Pacífico, Canadá podría imponer un peaje a todos los barcos que cruzan el paso del noroeste. Si Canadá declara que son aguas interiores, entonces puede controlar los cargamentos y toda la navegación hacia el extremo oriente. Esa ruta ahorra semanas, incluso meses de navegación. Debido al calentamiento global, los icebergs se están derritiendo y por primera vez sabemos que es posible navegar de un extremo a otro del pasaje del noroeste. Y también es posible acceder a las islas circundantes. Esas islas están repletas de riquezas. Por ejemplo, hay un yacimiento de mineral de hierro que podría inyectar miles de millones a la economía canadiense. Miles de millones de dólares, sin contar con las posibles reservas de petróleo y de gas natural prácticamente vírgenes que representan el 15 y el 30% respectivamente de todas las reservas mundiales. La búsqueda de la expedición de Franklin no es solo una exploración submarina, también implica mucho dinero. Codiciados tanto por su carga como por su situación estratégica, los naufragios son hoy un asunto de gran importancia. Los vestigios del pasado se encuentran ahora en el centro de un conflicto por las aguas profundas. Y mientras la brecha entre las diferentes partes se amplía, debajo de la superficie los naufragios sufren los estragos del tiempo que pasa. Con el tiempo, todo lo que yace en el fondo del océano terminará desapareciendo por completo. Los objetos, el barco mismo, su cargamento. Con el tiempo, todo eso terminará disolviéndose en el océano. Y no quedará nada por descubrir. La acidificación de los océanos. La principal causa de la desaparición de los arrecifes de coral y de muchas especies marinas tampoco perdona a los naufragios. Pero existe otra amenaza, la de la pesca, y en especial la de la pesca de arrastre en aguas profundas. La pesca de arrastre en aguas profundas es una amenaza para la arqueología submarina. Algunos países hacen campaña para que el 30% de los océanos del mundo estén protegidos de la pesca industrial mediante la creación de grandes reservas marinas. Hemos visto fragmentos de restos de naufragios entre las redes de arrastreros que faenan entre los 1500 y 1800 metros de profundidad. En la zona de pesca entre los 300 y los 700 metros, 8 de cada 10 naufragios son afectados por las redes. Cada año, los arrastreros rastrillan una superficie del fondo marino similar a la de Congo, India y Brasil juntos. Cuando un arrastrero pasa por encima de un pecio, lo destruye. El daño es irreversible. Actualmente la pesca de arrastre en aguas profundas es una práctica común en todo el mundo. Un año de pesca profunda tiene un impacto 800 veces mayor sobre el fondo marino que la pesca tradicional. Pero ¿cómo se puede reducir el impacto de una industria que la demanda ha hecho imparable? La pesca genera unos 93.000 millones de dólares al año y da trabajo a 45 millones de personas. Es una industria gigantesca. Según la ley del mar de Naciones Unidas, los restos de los naufragios están protegidos. Pero hoy en día hay arrastreros enormes. Es posible que dentro de un siglo todos los pecios hayan quedado destruidos, debido a esos barcos pesqueros que cada día son más eficientes.
Si a la pesca en aguas profundas sumamos el impacto de las prospecciones de gas y petróleo en alta mar, así como la proliferación de cables submarinos, en 30 años habrán desaparecido todos los restos de naufragios en el mundo. Todos esos naufragios son novelas policíacas. Si empiezas a arrancar una de cada 5 o 7 páginas, cuando llegues al final del libro no entenderás nada sobre la trama. Es necesario proteger todas las páginas. Es muy importante proteger y preservar estas riquezas, pero también ofrecérselas al público y decirle, valora este patrimonio, te pertenece, y hay que protegerlo porque te pertenece. ¿Quién va a pagar todo eso? Debemos ser realistas y tener modelos sólidos. Yo no digo que vender lo que se encuentre sea el modelo perfecto, pero hay que considerar todas las opciones y ser imaginativo. La única solución para proteger los pecios es trabajar con los gobiernos. Eso es lo que nosotros animamos a hacer y lo que yo estoy haciendo. Hay que recuperarlas para todo el mundo, para la humanidad, para todos nosotros. Si no lo hacemos, se perderá. Todo se perderá para siempre. ¿Abriremos los ojos y salvaremos los restos de los naufragios de una desaparición anunciada? ¿Las instituciones como la UNESCO, los arqueólogos y los buscadores de tesoros seguirán inamovibles en sus posturas o se pondrán de acuerdo para afrontar uno de los mayores desafíos culturales de este siglo?